Ya. Entonces, en esta segunda parte, vamos a continuar con las reformas que se instalan directamente sobre la base de Potosí, ¿de acuerdo? Porque Charcas tenía que reformarse y tenía que replantearse justamente para potenciar directamente la actividad minera. ¿Por qué insistimos sobre esta cuestión? Porque la actividad minera es una de las actividades más caras que existe, ¿no? Porque minería no implica solamente tener una galería, hay que mantenerla, apuntalarla, limpiarla, sacar el agua, seguir horadando, buscando. Entonces, es un trabajo realmente extenuante, tanto en términos humanos como en términos tecnológicos. Entonces, es una actividad que requiere inversiones importantísimas, ¿no? Inclusive equivalentes al costo de una catedral. Entonces, es una actividad muy cara, ¿no? Entonces, esto implicaba manejar de reformas para justamente disminuir esos costos elevadísimos, o sea, aumentar la producción, aumentar la productividad, justamente para compensar esos costos elevados que se tenían en la actividad minera. El elemento más importante que disminuyen los costos tiene que ver con la mita. ¿Qué es la mita? Es el trabajo que los indígenas realizan justamente en la minería de Potosí. ¿De acuerdo? Ahora, este trabajo que los indígenas realizan en la mina de Potosí tiene antecedentes precolombinos. ¿De acuerdo? ¿Por qué precolombinos decimos? Porque directamente los incas también utilizaban la mita para las actividades agrícolas, la mita para las actividades en el ejército, la mita para la minería, la mita para los servicios a la nobleza, también los incas utilizaban la cuestión de la mita. Entonces, esa es la genialidad posiblemente del virrey Francisco de Toledo, que para poder potenciar la minería lo que hace es estudiar la historia de los incas y descubre justamente que había un servicio al cual estaban habituados los indígenas y la lamita. Pero lo que hace es retomar esa cuestión para que no sea algo extraño para la población original. Entonces, los resultados son significativos, porque el trabajo de los indígenas en Potosí cada año llegan a 13.500 hombres. Cada año en la mina de Potosí habían 13.500 hombres. ¿Qué significaba eso? No solamente producción, plata, sino también significaba comercio, alimentación, traslado, exportación, llamas, ¿no? Seguridad, mantenimiento de esa población. Así hay que tomar esta cantidad de 13.500 hombres. Era una empresa desmesurada, ¿de acuerdo? ¿De qué manera se obtenía esto? En cuanto un séptimo de los hombres de Potosí a Cusco deberían cumplir esta labor. ¿De acuerdo? ¿Quiénes eran estos hombres? Hombres entre 18 y 50 años. Deberían cumplir al menos un año de trabajo por 6 de descanso. ¿De acuerdo? Tienen que trabajar un año en la minería y descansar 6. Pero esto era meramente una cuestión formal, porque, porque tal era el trabajo en la minería que gran parte directamente de ellos, si no acababan muertos, acababan muy enfermos. Entonces, por eso hablábamos hace rato de que esto genera un genocidio, porque ingresar en la mina es respirar polvo de mineral. Ese polvo de mineral lo que hace es depositarse en nuestros pulmones y las personas acaban enfermas justamente con silicosis, que es justamente eso, ese polvo de tierra, de metales en los pulmones que al final no dejas respirar y las personas acaban por morir. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, como les voy diciendo, esos mitarios significaba directamente un mantenimiento. Y los costos todavía disminuyen mucho más en cuanto a ese mantenimiento. No se encargan los españoles, los propietarios de minas, sino son las propias comunidades las que pagan el transporte, alimentación a sus familias, porque los hombres serían desplazados a las minas y las comunidades asumen el mantenimiento de esos 13.500 hombres. Entonces eso favorece realmente la actividad minera. ¿Ah? Y por eso también la producción en esa época también se llega a potenciar. Se desarrolla el mercado de Charcas. ¿Qué es Charcas? Lo que hoy es Bolivia. Venimos construyendo la minería. ¿Qué es lo que demandaba? Coca. ¿De dónde? De los yungas.
aunque leo también en el libro este de Henry Klein, existía cocas en el Chapare, indican. Yo leí otro obra de Herbert S. Klein anterior, y eso de Chapare, tengo la impresión de que no estaba. ¿Qué quiero decirles? Como dije en la primera clase, hace falta investigación al respecto. Porque por todas las investigaciones hasta ahora realizadas, la coca fundamentalmente es originaria de los yungas. Y el chapare es una actividad actual en lo que hace a la producción de coca. Bueno, no son observaciones que uno realiza, ¿no? Luego, entonces, los yungas se potencian, o sea, La Paz se potencia, Tucumán también se potencia, el norte de Argentina, en cuanto directamente lo que ellos generan son mulas justamente y azúcar, que es lo que se necesitaba para el mantenimiento directamente de la producción minera en términos de traslado, transporte, alimentación. Tarija con granos y vinos justamente para poder mantener a toda esta población a, al mínimo, ¿no? Y el altiplano, por supuesto, lo que hace es generar fuerzas de trabajo y llamas para esta actividad. Fuerzas de trabajo, los vitayos y llamas para el traslado del mineral que iba justamente desde Potosí hasta Arica, ¿no? Muchas veces de Potosí pasaba directamente hasta Arica, otras directamente pasa por Oruro, por La Paz, etcétera. Pero aquí directamente las llamas juegan un papel importantísimo. Aquí no podemos pensar en rieles, no podemos pensar en caminos, eso no existe. Entonces las llamas continúan desempeñando un papel fundamental en el potenciamiento de la minería. ¿De acuerdo? Por tanto, hay otro lugar que se potencia en esta época y es Oruro. Pero hay una cosa que distingue a Oruro en lo que hace minería. No utilizan en gran parte ni tallos, sino que pagan salarios. Y aquí se establece el trabajo asalariado, ya, ¿no? Y Oruro crece, como todos conocemos, justamente porque es un lugar de conexión. Uno viaja a Oruro y ahí encuentra cosas de Chile, cosas de Perú, cosas de China, cosas de muchos lugares. Oruro se convierte realmente en un lugar de conexión, ¿no? Oruro conecta a Arica, ¿no? Y Potosí y abastece a su vez de mercurio. El mercurio de dónde provenía de las minas de Huancavelica en Perú. Ese mercurio pasaba a Oruro y de Oruro directamente se quedaba en las minas de Oruro y gran parte pero ingresaba después a las minas de Potosí. Esa cuestión del mercurio, repito, es importante porque para el refinado de la plata, ese trabajo, si bien inicialmente se realizaba de una manera artesanal, después el mercurio hace que ese refinado sea mucho más acelerado. Como hoy en día también sucede con la obtención del oro. ¿Cómo se obtiene mejor el oro? ¿Cómo se lo separa de la piedra o otros minerales? Con el manejo del mercurio, ¿no? Bueno, ustedes ya saben todo el problema que hoy en día se ha creado en cuanto a el mercurio contamina, porque en esa época el mercurio se utilizaba justamente en actividades específicamente mineras y controladas. En cambio, hoy en día ese mercurio se lo utiliza sobre los ríos. Entonces, realmente la mortalidad de peces, de personas, es enorme. No fíjense hoy en día cómo las consecuencias son mayores del mercurio que lo que pasaba directamente en Potosí en su época, ¿no? Entonces, eso. Y aquí hay que destacar Cochabamba. En cuanto a Cochabamba, lo que hace es generar bienes agrícolas justamente para el mantenimiento de esa ciudad de Potosí, que se dice era una de las ciudades más grandes que ya había en el mundo, más grandes inclusive que la propia ciudad de París. Entonces, por eso decimos que se desarrolla todo un mercado en lo que hoy es Bolivia, o sea, en charcas. En cada departamento, lugar, región, lo que hace es desarrollarse justamente para responder a la demanda de bienes, a la demanda de servicios que tenía justamente Potosí. Hasta Argentina lo hace, hasta Chile también lo hace en términos comerciales. Argentina en términos de producción agrícola, producción ganadera, ¿no? Luego pasamos a la cultura y construcción. ¿De acuerdo? Estos elementos también son importantes, porque si hoy en día distinguimos la experiencia que hemos tenido con Potosí, eso se expresa fundamentalmente en la cultura, en las construcciones, en Potosí, ¿no? En construcciones en Oruro, construcciones de la misma La Paz, en Santa Cruz, ya en todos los charcas hay construcciones que reflejan la presencia española acá. Y fundamentalmente se construyen iglesias, iglesias. Y la construcción de estas iglesias señala, eran
el costo era tan igual como los ingresos que la ciudad tenía. Es decir, construir una iglesia realmente significaba un costo bastante elevado, ¿no? Esas iglesias estaban construidas por españoles que dirigían a los indígenas. Los españoles finalmente, o sea, no estaban todo el tiempo, acaban por morirse directamente o dejar la actividad, y luego son los indígenas, son los aprendices, justamente lo que hace al tallar, la construcción de iglesias, etcétera, etcétera. Y alguien dirá, pero ¿por qué iglesias? ¿Por qué el excedente potosino se destina a la construcción de esas iglesias, de esos bellos monumentos que hay? ¿Por qué no utilizarlo en otras actividades económicas? Por una razón muy elemental. Dominio y control implicaba fundamentalmente el dominio de las mentes. Hay que controlar a la población en sus mentes, en su cultura, en sus hábitos, y de esta manera disminuir el conflicto, disminuir realmente las luchas, las guerras, los cuestionamientos. Es por eso las iglesias juegan un papel importante en este caso, en cuanto se expande una doctrina cristiana, ¿no? De la paz, el perdón, la aceptación de que la mejor vida justamente es en otro mundo. Entonces, eso se utiliza justamente para que los indígenas no generen conflicto, ¿de acuerdo? En ese sentido, tenemos que entender entonces la construcción de las iglesias que no solamente están en las ciudades, sino que están en los pueblos, ¿no? Bellas ciudades hay que los tenemos que en los pueblos hasta ahora. Fíjense ustedes, de 1500 al 2000 han pasado 500 años y esas iglesias siguen ahí. Con la mismísima pintura, mismísimos cuadros, pinturas, realmente son obras arquitectónicas de gran capacidad en lo que es la construcción. ¿No? 500 años una construcción, una iglesia, y no tienen ni sajaduras, si hay son demasiado elementales. En lo que hace escultura, hay alguien que se distingue, es Tito Yupanqui que se distingue en escultura. Ah, lo que él hace es esculpir esa Virgen del Lago, la Virgen de Copacabana. Esa Virgen que todos la conocemos ahí, una Virgen pequeñita en la impresión, no precisamente es la grande que nosotros la conocemos, ¿no? Entonces esa Virgen que corrientemente está más guardada que otra cosa, ¿no? Por una serie de seguridad que hay al respecto, porque algunas ya inclusive robaron las joyas de la Virgen, ¿no? Entonces los párrocos del lugar tienen mucho cuidado al respecto cuando la población pues se dirige al lugar, ¿no? Entonces es una obra de un indígena, Tito Yupanqui, ¿no? Fíjense ustedes, hasta son los propios indígenas quienes construyen después expresiones físicas, expresiones en términos de estatuas de la cultura española, de la cultura europea a través de las religiones. Pero aquí hay un elemento que hace mención de Herbert S. Clay. Eso no implica de que los indígenas acepten plenamente la religión católica. No. Lo que hacen es mantener su propia religión. Entonces se crea directamente un sincretismo, ¿no? Una síntesis o sincretismo. Combina la religión católica con la religión original. Y de esa manera, de una manera muy inteligente, ellos pueden mantener sus propias costumbres, sus propios hábitos, pero la presentan como si estuvieran reconociendo a la religión católica, en este caso, como a la Virgen de Copacabana o a las vírgenes que se tallan aquí directamente en América, ¿no? Luego también aquí hay otro elemento muy importante, la producción escrita. Se traducen el catecismo al quechua y al aymara. Este elemento es fundamental. Que el aymara y el quechua hoy en día se hablan es gracias realmente a los españoles y especialmente a las misiones y a la iglesia, que se encargan de traducir el catecismo y la Biblia al idioma quechua y al idioma aymara. Estos idiomas son favorecidos en cuanto a los originarios no tenían que repetir ni rezar en castellano, sino en quechua. Entonces el quechua se mantiene y crece, igualmente el aymara. Caso contrario, evidentemente estos idiomas hubieran desaparecido, como desaparecieron muchos idiomas, no solamente en el Alto Perú, en América. Entonces, ese es el aporte de los españoles aquí en América, ¿de acuerdo? Si tenemos unos idiomas originarios es gracias a ellos, ¿no? Y luego también lo que hace, ¿por qué hablamos de Potosí, de esa experiencia histórica? Porque también existen historiadores como Luis Lacoste en 1585, ¿no?
Luego también está Juan de Matienzo, que escribe sobre el gobierno del Perú, ¿no? Ahora, esas cosas escritas aquí no se las imprimía. ¿Por qué no se las imprimía? Pues para controlar las mentes, para controlar el pensamiento, para controlar el estudio directamente aquí en América, que esas cosas las controlaba absolutamente, ¿no? Y se ve que imprimírselas llevaba directamente al Perú, a Lima, o directamente hasta Europa. Entonces, la primera imprenta justamente se establece sí, en el siglo XVIII, o sea, 1700, cuando ya se empiezan a imprimir los textos. Fíjense cómo el sistema realmente de control de mentes que posibilitaba justamente las actividades económicas y mineras en Potosí, ¿no? El gobierno en la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, Potosí implicaba tener el establecimiento de un gobierno. Y ese gobierno es la audiencia de Charcas, que se establece en 1558. ¿Ah? ¿Qué es la audiencia de Charcas? Es un gobierno integral sobre lo que hoy es Bolivia, Charcas o el Alto Perú. O sea, no solamente en términos judiciales, también en administrativos y también en términos políticos. Han definido por quiénes, por los famosos oidores, ¿de acuerdo? Pero por eso decimos que ellos tenían una administración integral de Charcas en términos judiciales y en términos ejecutivos, ¿de acuerdo? Es lo que hacían los oidores directamente en Charcas, ayudados o directamente en colaboración directamente con los universitarios de la famosísima Universidad de Charcas, que también se formaban en leyes aquí en la audiencia de Charcas, o directamente en teología en la audiencia de Charcas, o en gramática directamente en la Universidad de San Francisco de Javier, ¿no? Luego también ellos establecen gobiernos municipales directamente aquí en el Alto Perú, donde el voto es libre. Pero hay que entender en ese sentido. ¿Quiénes votaban? ¿Quiénes eran los libres? Eran los españoles. Ellos establecían su propio gobierno en las comunidades, en los lugares donde estaban. Porque los indígenas, por supuesto, que no tenían voto. En ese sentido hay que establecer cómo se establecen los gobiernos en los municipios, de acuerdo a las ciudades más importantes y hasta en los pueblos. Pero si algo que interesa a los españoles son los impuestos, es que funcione la mitad para el trabajo minero y funcione su comercio. Y para eso, ¿a quién nombran? A los famosísimos corregidores, que se encargan de cobrar impuestos, que se encargan de que la mitad funcione y que se encargan de que se presenten la venta forzada. ¿Qué es la venta forzada? Que los españoles obligaban directamente a los indígenas a comprar ciertos productos que ellos no necesitaban, pero tenían que comprarlos por obligación. Realmente esta era una verdadera exacción, explotación en el doble y triple sentido de esa población. Esa es la función que desarrollaban los corregidores, que eran entonces por eso muy cuestionados en esa época, que al final son los que provocan nomás las grandes Doctor, le insurrecciones. restan 7 minutos. Gracias. Ya. Los gobiernos indígenas, como ya dije, estamos construyendo la idea, los españoles se establecen aquí y reconocen a la población indígena, ¿no? Porque eran muy pocos, reconocen para justamente generar aliados, generar alianzas y que pueda funcionar directamente el sistema de explotación, el sistema especialmente potosino. Pero gobiernos indígenas funcionales, pero también los gobiernos indígenas podían rebelarse directamente contra los españoles cuando el sistema de explotación realmente era exagerado, como el definido por los corregidores. ¿De acuerdo? Entonces tenía relativa autonomía de los congregados y reducciones. Autonomía en lo que hace a los pueblitos donde se coloca a los indígenas y congregados en cuanto se los congregados. ¿De acuerdo? Pero una autonomía absolutamente relativa. O finalmente ahí quienes definían eran los españoles y los indígenas estaban sometidos. Pero si les daba alguna autoridad eran a los ancianos, a los famosos gilacates, no a los achachiles, para fines impositivos y de mitas. Si se reconocía la autoridad de los indígenas, era para que cobren impuestos, era para que viabilicen la mita. Así que los indígenas fluían de los pueblos entre Potosí y el Cusco hacia Potosí. Entonces, estas acciones las desarrollan quienes, las autoridades justamente indígenas formadas por caciques o curacas, que ustedes hablan del imperio incaico, ¿no?
Pues como ya les vengo diciendo, la estructura de la población indígena es esa, de 18 a 50 años, directamente para la mitad y para los impuestos y para directamente el manejo de la tierra, ¿no? Entonces aquí podemos, los indígenas no son todos iguales. Hay indígenas originarios que tenían sus tierras. Hay anaconas que directamente eran los indígenas que servían a la nobleza incaica y que se mantienen después con los españoles. Hay minganos también, que indígenas que trabajaban por salario. Entonces, esa es la situación de los indígenas en esa época, ¿no? Luego tenemos la cuestión de la iglesia. Esta cuestión es muy importante porque la iglesia, como ya dijimos, juega un papel fundamental en lo que hace a la control de mentes. No se controlaban las mentes, habían conflictos, revoluciones, y eso dificultaba, por supuesto, ese trabajo minero costosísimo, ¿de acuerdo? Y esa labor es desarrollada por congregaciones como agustinos, mercedarios, jesuitas, franciscanos. Son los concilios de la iglesia que son los que definen que se realicen las traducciones a los idiomas originarios. De esa manera, pues, la expansión de los idiomas originarios aquí en Charques, ¿no? Entonces, aquí juegan también un papel importantísimo los escritores, como Bertoni y de Torres, son escritores que generan textos de gramática y diccionarios en idiomas originarios. Y las misiones cumplen un papel fundamental en lo que hace al control y incorporación de los indígenas del Oriente, justamente el sistema de explotación, ¿no? Entonces, esa es la labor de la iglesia y en ese sentido tenemos que entender. Gracias.